cómo llega, cómo se piensa o qué se vislumbra de nuestros deportistas ahora para Tokio 2021. Ricardo, habría que subrayar que el 45% de las disciplinas de carácter olímpico todavía tienen procesos clasificatorios. Todavía ni siquiera podemos pensar si vamos a llegar a los 150 atletas. Hay un logro muy importante con la clasificación del béisbol y del softball femenil, ya como equipos de conjunto. El clasificatorio de fútbol varonil va a ser en Guadalajara, en México, y eso da una ventaja con base a la zona, que ya los jugadores no solo son de la sub-23, sino van a ser de la sub-24, que es un acuerdo que se tuvo con la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 150 personas, pero la Patricia en algún comentario que tuve con ella hablaba como de 60, 70 atletas paralímpicos aproximadamente. Ella nos aclarará este concepto, pero tenemos grandes desventajas. Muchos de los países que tenían un confinamiento salieron de él hace ya algunos meses y nosotros entramos. En muchos lugares están haciendo las burbujas al estilo de la NFL, NBA en los Estados Unidos, y en el ámbito olímpico muchos países están entrenando con sus mejores circunstancias en el ámbito del alto rendimiento, y nosotros no lo estamos haciendo. Estamos siendo omisos, no estamos generando ese esquema pensando que guardar la forma física en tu casa te va a dar cierto nivel, y eso es total y absolutamente falso. Nunca se ve equiparar un entrenamiento en tu casa o en un parque, un jardín, a los gimnasios, a las albercas, a las pistas, a todo lo que es el esquema. A los campamentos. Totalmente, el contacto con los entrenadores, con los equipos multidisciplinarios. Hoy hay una desnutrición emocional, hay muchas preocupaciones. La pandemia impacta de manera no solo sanitaria, económica, política, social. Hay mucho desempleo. Y por supuesto que los deportistas estamos entreverados en todas las clases sociales, en todas las latitudes. Esas preocupaciones, por supuesto, a todos nos afectan. Entonces, sabemos, y tengo casos, no voy a decir nombres porque no me correspondería. Hay varios olímpicos, medallistas olímpicos, que están viviendo una crisis muy importante, porque sus familiares, sus hijos, su círculo afectivo más cercano ha perdido el empleo porque no hay recursos económicos. Entonces, bajo esta consideración, Ricardo, creo que tenemos grandes desventajas. Yo, como lo comenta Joel, también con el escepticismo de Perla Patricia, no podríamos hacer o aventurarnos a poder ubicar un pronóstico. México ha tenido un promedio en los últimos Juegos Olímpicos de 5 preseas. Ojalá esas se obtengan. Pero aquí lo más importante es darle las mejores condiciones a estos atletas, a mujeres y hombres que tienen un sueño olímpico, y que lo menos que puede hacer el Estado mexicano y la sociedad mexicana es proveerlos de las herramientas mínimas indispensables para que ese sueño se haga con toda dignidad, con toda entrega, con toda fuerza. Y ellos lo han dicho, la Patricia y Joel, los deportistas ahorita no tendrían por qué estarse preocupando de que si va a llegar o no la beca, o si le van a pagar o no al entrenador. Y eso en muchos casos está prevaleciendo. Este sentimiento de angustia, de incertidumbre, no le hace bien al deporte de alto rendimiento. Así que ojalá haya una respuesta institucional en las próximas semanas, y sobre todo que el cauce de los apoyos no se interrumpa más allá de los resultados que se puedan obtener. México requiere íconos, ídolos. México requiere paradigmas, sobre todo en un escenario como el que estamos viviendo, y la humanidad también requiere unos Juegos Olímpicos y unos Juegos Paralímpicos diferentes, tal vez diferentes porque a lo mejor serán sin público, pero unos juegos que transmitan a través de los medios digitales y la televisión lo que es la resiliencia, lo que es la disciplina, la constancia y el trabajo. Muchas veces hemos sido testigos de que los recursos no llegan a los deportistas, de que los recursos no llegan a los entrenadores. Los deportistas muchas veces se quejan de esa falta de apoyo, pero el dinero ahí está en el fideicomiso, se queda en el camino. Pues como diría el clásico, yo tengo otros datos. Y te lo digo, Ricardo, porque
solo son 68,000 millones de pesos los que hay contemplados en estos 109 fideicomisos. Es una cantidad importante, pero que no implicaría algo trascendente en un presupuesto de egresos de la Federación. Yo diría 3 cosas fundamentales. Primero, de que se sancione a quienes tengan conductas irregulares en la administración y manejo de los recursos. Segundo, que fallan las personas, pero no las instituciones. Y tercero, que te hago la analogía de que si, por ejemplo, roban un banco, voy a cancelar los bancos para que no haya robos de los mismos. Entonces, esta analogía aplica perfectamente porque la solución del combate a la corrupción no solo se da desapareciendo instancias, sino generando la aplicación correcta de la normatividad y de las legislaciones en todos sus niveles. Pero yo creo que en este contexto hay un tema que ha estado siendo señalado, que ya la Secretaría de la Función Pública ha generado dictámenes correspondientes. Vamos a esperar qué dice la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2019, que se presenta en el 20 de octubre, y a partir de eso a lo mejor tenemos una serie de elementos adicionales para poder opinar, pero yo cerraría diciéndote, lo que fallan son las personas, no las instituciones ni los instrumentos. Pues nosotros tenemos que confiar en las autoridades, tenemos que confiar en este caso en la palabra del presidente, tenemos que generar en conjunto las condiciones para que, entre tanto, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tenga las atribuciones para dotar de los estímulos económicos vitalicios y de todos los apoyos que hemos hablado que otorga el FODEPAR. Entre tanto, hemos propuesto que sea la TESOFE, a través de un mandato de CEP, quien entregue los estímulos económicos vitalicios a las y los medallistas olímpicos y paralímpicos. Y yo estoy proponiendo adicionalmente que por la cercanía de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se dote de recursos al Comité Olímpico Mexicano y al Comité Paralímpico Mexicano para atender todo lo que daba FODEPAR en la actualidad. Esto no es nuevo, hace algunos años, hace más de una década se ha realizado. Pudiera la Secretaría de Educación Pública hacer la gestión ante Hacienda para que estos recursos, bajo niveles de transparentación y de rendición de cuentas, pudieran optimizar el proceso administrativo para que todos los deportistas el día de hoy, de mañana y pasado mañana no interrumpieran el ciclo de preparación y la asistencia a los clasificatorios para Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Entonces, Ricardo, creo que eso requiere voluntad. Tu pregunta concreta es ¿qué nos anima? La oferta del presidente, porque si esperamos a que se hagan las adecuaciones legales en la CONADE, esto va a llevar alrededor de 180 días. Son procesos largos, tienen que hacer procesos de licitaciones, en muchos casos no podrán hacer adjudicaciones directas, y en este caso 2 asociaciones civiles reconocidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte, que son sujetos de apoyo, como el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano, pudieran manejar estos recursos y darle no solo continuidad, sino también arropar a los mejores atletas de nuestro país. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el siguiente paso, mi querido Dani, para que esto se solucione? ¿Qué podríamos pedir nosotros? Pues fundamentalmente, Ricardo, tener un sentido de la realidad, tener una madurez emocional, una inteligencia emocional, y que nos percatemos de que hay una decisión política que es irreversible y que como tal nos orienta a replantearnos con una serie de propuestas viables para que todo este ámbito del deporte de alto rendimiento tenga un sentido de protección con la inmediatez posible. Y esto va a ser posible si podemos convencer a los tomadores de decisión, al presidente de la República, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda y Crédito Público, y sobre todo bajo un elemento y argumento fundamental, y lo comentaba Joel,
La máxima autoridad en la CONADE es la Junta Directiva, que es presidida por el secretario del ramo, en este caso el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Participan 9 secretarías de Estado y la Fiscalía General de la República. Esta junta directiva, y así fue creada la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es para que haya una transversalidad de actividades y fundamentalmente se involucre el tema de la educación, de la salud, del bienestar social, de la economía y de la seguridad pública. Entonces, lo que sigue desde nuestro punto de vista es institucionalizar esta respuesta, que la junta directiva haga los trámites correspondientes para en esta transición dar una respuesta a esta comunidad, incorporar el tema del deporte social, del deporte para todos, darle un sentido de utilidad más amplio al tema del deporte para los mexicanos, pero sobre todo el que entre tanto no se hagan las adecuaciones legales para dotar de facultades a la CONADE y que pueda hacer todo aquello de lo que hacía FODEPAR, se dé un mensaje de certidumbre, de arropamiento y de afecto a esta comunidad deportiva.